Bueno, pues para hacer este Belén vamos a necesitar palitos de helado y cola blanca. Luego necesitaremos, si queremos, también pintura, o si queremos adornarlo con lo que queramos también, pues pajitas o lo que queráis. Bueno, pues vamos a empezar abriendo unos palitos de helados y ponemos 2 en transversal y vamos a ir poniendo los otros en el otro sentido, longitudinal. Bueno, pues entonces aplicamos cola blanca en los que van transversales y una vez que los tenemos vamos poniendo los otros. Vamos a intentar que se nos queden todos dentro. ¿Veis que se nos ha quedado en una esquina un poco salido? Ahora lo corregiremos. Bueno, pues vamos poniéndolos, los pegamos y yo pongo un poco de cola blanca entre ambos para que también se peguen entre los dos. Bueno, pues así vamos poniendo todos los palitos hasta cubrir los dos de abajo. Una vez que acabamos, lo que hacemos es pasar otro palito en diagonal para que agarren todos también. Entonces ponemos cola blanca en el palito que vamos a poner y encima de los que ya teníamos y lo ponemos. ¿Veis? Es otra manera de afianzarlos. Bueno, pues esto mismo lo vamos a repetir 3 veces, es decir, hacemos 3 cuadraditos como este. Bueno, pues ya estamos con el tercero. Una vez que acabamos los 3 tenemos que abrir ya una nueva bolsa de palitos para seguir, porque nos sobran muy poquitos. Nos sobrarán, pues veis, 6 palitos o así. Entonces abrimos los siguientes y vamos a hacer lo mismo, otros 2 cuadraditos, pero para diferenciarlo de estos, pues no vamos a poner el palito que va en diagonal. Vale, pues vamos a hacer otros 2. Estos 2 que estamos haciendo ahora, que no pondremos diagonal, serán los que formen mi tejado. Los otros serán la base de nuestro Belén. Bueno, pues mientras seca el pegamento de estas 5 plaquitas vamos a hacer la cunita. Para eso vamos a coger nuestros palitos y los vamos a cortar por la mitad. Para cortar los palitos lo que nosotros hacemos es, como no podemos cortar directamente, hacemos una hendidura en un lado de los que queremos, a la altura de lo que queremos cortar, y otra hendidura en el otro lado. ¿Veis? Hago como 2 ranuritas justo donde quiero cortar. Y una vez que tengo las ranuras hechas, lo que hago es con una tijera cortar directamente. Bueno, para hacer la cuna voy a necesitar cortar 5 y luego 5 por la mitad, me refiero, y después voy a cortar unos un poco más pequeños, ahora lo veremos. Bueno, de momento corto esos 5 y continuamos. Empezamos haciendo las patas. Para eso, ¿veis? Cogemos una de los que hemos cortado por la mitad y ponemos un poco de pegamento en el centro. Hacemos lo mismo con otro y unimos en forma de cruz. Como queremos que sea más bajita la cuna, la cruz la abrimos un poco. Hacemos lo mismo con otras 2 mitades para tener las 2 patitas de la cuna. E intentamos que la abertura de las 2 sea igual. Para eso las ponemos paralelas para ver si lo estamos haciendo bien. ¿Veis? Más o menos. Hay que cerrar un poco la otra. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a pegar 3 trocitos, 3 mitades. ¿Veis? Las pegamos como pegábamos antes. Ponemos un poco de cola entre las 3 para que queden un poco pegadas por los lados. Y para unirlas bien, ponemos otro trocito en diagonal. Ese es el otro trocito que os decía que necesitábamos, un poco más pequeño. Lo ponemos en diagonal para que queden bien pegadas. Y vamos a dejar que sequen.
Para montar la cuna ponemos un poco de pegamento justo en el borde, ¿veis? De nuestras X, de nuestras patitas, y ahora ponemos esto hacia el otro lado para que no se vea. Ponemos un extremo aquí y los otros de 3 en el otro lado. En este paso es más fácil que os ayude alguien, porque es que si no se os cae por todos los lados. Bueno, ¿veis? Pues así se queda sujeta. Solo tenemos que esperar que seque. Para que quede más consistente, lo que podemos hacer también es poner un poco de pegamento justo en el borde para que se peguen los dos lados entre sí también, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, fijaros, he conseguido convencer a Chris para que me ayude a pintar. Y para eso vamos a hacer marrón. Ya sabéis que nunca tengo marrón. Entonces vamos a mezclar rojo con morado y luego mezclaremos con más si no nos sale bien, un poco de blanco, un poco amarillo. En fin, así hasta que consigamos un color marroncito con el que vamos a pintar pues toda nuestra estructura. También pintamos la cunita, aunque no estaba del todo seco, pero bueno, veis, entonces para montarlo hemos dicho que todo lo que tenía barra diagonal era para la parte de abajo y lo otro era el tejado. Podemos montarla más cuadradita o más abierta, como os guste. A mí me gusta un pelín más abierta, pero eso va dependiendo del gusto. Cuanto más abierta es más complicado poner el tejado. ¿Veis? Si la abrís un poco más queda como más amplio, ¿no? Podéis poner luego mejor las figuritas. Bueno, pues vamos a pegarla. Para eso vamos pegando primero de 2 a 2. Podéis pegar también con cola caliente, ¿eh? Pero bueno, como estamos con la cola blanca, vamos a aplicar en 2 de los extremos y unimos. Para que quede bien, lo que hacemos es ponerle algo que nos sujete en el ángulo que queremos y ponemos un poco más de cola por fuera. Hacemos lo mismo con el otro lado. Vamos, una vez que lo hemos puesto, también a ajustar que nos quede bien rasado. No va a ser que luego, ¿veis? Tenemos que ponerlo que quede en un plano, porque si no luego anda cojo. Bueno, pues una vez que hacemos esto vamos a continuar con los lados del tejado. Los lados del tejado, ¿veis? Los ponemos uno con el otro y se nos ha quedado un poco ahí que sale un palito, pues lijamos un poco para que quede liso. Entonces también es interesante que os ayuden, una vez que esté seco toda la estructura de abajo, a poner el tejado, porque uno solo es más difícil. El tejado lo que hacéis es ponerlo primero en los laterales y luego acabáis rematando en la parte de arriba. Yo en la parte de arriba lo que hago es poner uno un poco más que sobresalga del otro, ¿eh? Que quede un poco, ¿veis? Un lado sobresale más del otro. Y ya está, así de fácil es. Y ya tenéis vuestro Belén. Ojo, que pronto, el miércoles, haremos nuestra Virgen, San José y al bebé. Muy fáciles también, ¿eh? Si queréis la parte de atrás solo tenéis que poner también más palitos, pero bueno, nosotros no lo hemos hecho. Ya lo adornaremos. Pues así nos ha quedado. Queda muy chulo. Los muñequitos del Belén. Y fijaros, como no tenía muy claro cómo hacerlos, me he inspirado en estos otros que compré en la tienda Gema. Lo que me gusta de estos muñecos es que, fijaros, tienen la cabecita, es una bola de madera pintada, y el cuerpo, bueno, en los bebés es blando y en los otros es como con durito. Bueno, como no tenía bola de madera, se me ocurrió coger una bola de corcho, de esas que usamos para las fofuchas, pero en pequeñito. He cogido 2 tamaños, uno de 20 milímetros y otro de 15. Con los 2 grandes voy a hacer la cabeza de la Virgen y San José, y con el pequeño el del niño. Para forrarlo, como no quería usar goma eva, que es una bolita muy pequeña, pues voy a usar una media. Claro, ¿eh? Es un ejecutivo color carne.
Pues lo que hago es forrar mi bolita con el ejecutivo. Puedo forrarlo dando una vuelta o dos. Si lo hago doble de media, de calcetín, pues me saldrá más tupido, más morenito. Bueno, pues veis, corto un trozo de calcetín, lo enrollo alrededor de mi bolita de corcho y ahora le pongo una pinza. La típica pinza normal de papelería, ¿veis? Esta. Bueno, pues una vez que ya tengo mi bolita forrada, lo que voy a hacer es pintar con cola blanca. Es decir, le voy a poner encima cola blanca, encima del calcetín, porque eso va a hacer que el calcetín se quede pegado a mi bolita de corcho. Y además se quede pues teñido de color carne, digamos. Bueno, pues nada, damos un par de capas y dejamos que seque. Bueno, ahora fijaros qué diferencia hay entre darle una vuelta a la media o dos vueltas. Uno queda mucho más oscuro que el otro. Esta ya la tengo hasta pintada. ¿Veis? Cuando se seca se queda el calcetín pegado a la bolita de corcho. Pues para seguir no tenemos más que recortar todo lo que nos sobra. Recortamos lo que nos sobra y así se nos quedan las bolitas solamente con el calcetín en una de las partes y lo otro, bueno, queda ahí mal, pero no pasa nada porque le pondremos el pelo. Ahora fijaros, con el mismo muñeco que he usado voy a medir más o menos cuál es el largo, porque como la cabeza es más o menos similar, pues la proporción se mantiene. Es casi un palito entero de polo menos un trocito. Voy a cortar 3 palitos con cada altura. Uno va a ser para San José un poco más alto y otro va a ser para la Virgen, el más bajito. Y al bebé lo que le voy a hacer es coger otra bolita, la cabeza era de 15, pues cojo una de las de la Virgen o San José de 20 y lo recorto un poco para hacer el cuerpo. Súper fácil, no me va a complicar la vida. Bueno, pues vamos con nuestros palitos a acabar con el cuerpo. Hemos dicho que cortábamos 3 palitos para cada figura. Pues lo primero que hacemos es coger 2 palitos y los ponemos en V, ¿veis? Ahora pegamos nuestra cabecita a estos palitos en V y luego vamos a pegar un tercer palito en la parte de atrás para que se sujete bien. ¿Veis? Lo pegamos ahí, en la parte de atrás. Y hago lo mismo con San José y con la Virgen. ¿Veis? Uno más alto que el otro porque había hecho un palito más alto que otro. El bebé es lo más fácil. Pego las 2 bolitas y ya está, con un poco de cola caliente. Bueno, pues vamos a vestirles. Aquí ya entra la imaginación de cada cual y no nos vamos a complicar mucho. Por ejemplo, en la Virgen vamos a poner un triángulo de goma eva blanco en la parte de delante del vestido. La parte de delante es la plana y luego pondremos una túnica que va desde la cabeza hasta abajo. San José también podríamos haber puesto una túnica, pero me parecían como demasiado los dos iguales. Bueno, pues una vez que hemos recortado nuestro triángulo, hacemos un poco el este del cuello, el redondel del cuello, pegamos también con cola caliente a los palitos. Hacemos lo mismo con San José, le vamos a pegar también un trozo de goma eva color marrón. Bueno, pues ya tenemos la parte de adelante de los dos. Ahora vamos a continuar con la Virgen. Vamos a hacerle un poco de pelo, que siempre queda más gracioso. Para eso vamos a usar lana amarilla. Cortamos unos trocitos más o menos iguales que pegaremos a los lados de la cabeza. Una vez pegado, recortamos para igualar. Bien, pegamos un poco el pelo a los lados para que se le quede un poco para adelante, para que cuando pongamos la túnica se vea un poco el pelito. ¿Veis? Los ponemos así un poco para adelante. Bueno, pues vamos a hacerle ya la túnica. La túnica vamos a hacerla con una tela más blandita, de color azul, y lo que vamos a hacer es pegar, como digamos, a los lados de la cabeza, y el resto que quede con vuelo. Pues ala, vamos a ello. Una vez que hemos pegado, lo que vamos a hacer es ajustar el largo, ¿veis? Como arrastra un poco, pues vamos a recortarlo. Muy bien, pues vamos a seguir, una vez que acabemos con la Virgen, con el Niño Jesús.
Al niño le vamos a poner un gorrito con la misma tela del manto de la Virgen. Para eso, veis, recortamos un rectángulo que vamos a pegar alrededor de la cabeza con un poco de cola caliente en la parte de atrás y luego vamos a ajustar la parte de arriba, pegándola toda como hacia atrás. Lo que sobre lo recortamos y seguimos ajustando para que quede pegadito. Para hacer el cuerpo, o sea, lo que es el vestidito del cuerpo, lo que hacemos es ponerle como una toquilla, es decir, ponemos un rectángulo de la misma tela y lo enrollamos alrededor. Bueno, pues vamos a seguir. Para que quede mejor la cunita, le vamos a poner como si fuera paja y para eso hacemos unas tiras de goma eva de color paja, o en este caso hemos usado el que normalmente usamos de color carne. Pues cortamos unas tiras que pegamos entre sí y esa será la paja que esté debajo del bebé, del niño Jesús. Para evitar que se caiga la pegamos un poco entre ella. Bueno, pues ya está, mirad nuestro bebé. Vamos a hacer ahora el vestido o la túnica de San José. Hemos cortado, veis, como un cono de tela marrón y se lo hemos pegado alrededor. Y ahora estamos rematando la barba y el pelo usando fieltro de lana. Podéis usar lana marrón, y hacer pelitos. Nosotros hacemos fieltro de lana, que es el que se usa para hacer bolitas de fieltro. Hacemos rollitos y lo vamos pegando alrededor de la cabeza. Pues ya está, no nos queda más que pintarle. San José le hemos pintado 2 ojitos y a la Virgen y al niño se lo hemos pintado como si estuviesen la Virgen mirando para abajo y el niño dormido. Pues nada, si os ha gustado, darle a me gusta.